Bueno, buenos días, estimados estudiantes de quinto año de secundaria. Hoy vamos a trabajar el tema de la semana 27. Eh, si se han dado cuenta, todas las asignaturas que están llevando, todos los profesores, estamos hablando de temas parecidos. El cuidado y la protección de la salud, la conservación de la biodiversidad. Entonces, cada uno desde su área está enfocando el tema desde los tópicos que les toca tratar. En esta oportunidad, eh, el tratamiento para el tema está en función de cómo se manejaron las epidemias en la época de Gonzalo Leguía. Estamos hablando de inicios de 1900, de los años 1900, ¿no? Específicamente con el tema de la fiebre amarilla. Pero, ¿quién fue Leguía? De repente muchos han escuchado hablar, pero ya está borrado prácticamente en la historia. Mucha gente se encargó de borrar el nombre de Leguía en la historia peruana porque tuvo dos gobiernos, un primer gobierno constitucional que terminó en 5 años y un segundo gobierno que entró por un golpe de Estado, apoyado por la gendarmería. La gendarmería se le llamaba la policía creada por Leguía también, ¿no? No olvidemos que Leguía crea la Guardia Civil del Perú. Entonces, la popularidad que tenía Leguía de su primer gobierno lo llevó a tener ciertos contactos y manejar todavía cierto poder. Entonces, Leguía dio un golpe de Estado en su segundo gobierno, para entrar a su segundo gobierno, e hizo los cambios necesarios, ¿no? Leguía gobernó 11 años, es el presidente que ha gobernado más tiempo en toda la historia del Perú. Fujimori eh, se le asocia un poco a Leguía porque casi llegó al mismo tiempo. Pero hay mucha diferencia entre Leguía y Fujimori, ¿no? Las obras de Leguía fueron realmente innumerables. Le llamó al Perú la patria nueva. La bonanza económica del gobierno de Leguía debido a la venta del acero, aprovechando la Primera Guerra Mundial, la bonanza de la industrialización en Europa, que generó la demanda de materiales y materia prima, hizo que la bonanza económica en el Perú sea muy buena. Leguía tuvo muchas acciones que la gente lo tomaba, bueno, un presidente populista, ¿no? Por ejemplo, creó el Día del Indigenismo. Supuestamente había muchas reglas, muchas normas apoyando a la raza indígena. Él se tomaba fotos con los indígenas. Se propusieron leyes y normas que reglamentaban la protección del indigenismo, aunque esto se vio un poco mediado cuando se da la ley de la circunscripción civil, que significaba la obligatoriedad de toda persona indígena para trabajar en la construcción del ferrocarril, y el abuso que cometían los hacendados caucheros, por ejemplo. Se ha reportado en aquel entonces cerca de 30.000 personas muertas en la selva peruana debido a la explotación del caucho, que luego Inglaterra hizo una denuncia e investigaron los ingleses este asunto y quedó sentada las bases de ese genocidio que hubo en la selva, porque obviamente los hacendados, los empresarios buscaban la explotación del caucho bajo su beneficio particular y no le importaba que muera mucha gente. Entonces Leguía entra a era un hombre que entra a la política ya de muy avanzada edad, fue ministro de Hacienda en el gobierno de José Pardo Ibarreda y en el gobierno de Manuel Candamo, ¿no? Fue ministro también de Economía, fue primer ministro, con José Pardo también llegó a ser primer ministro. Eh, Luego en el gobierno del presidente Serapio Calderón, en 1903, 1904, un gobierno muy corto, un periodo muy corto en el que estuvo Leguía, ¿no? Muchos no habrán escuchado hablar de este nombre, Serapio Calderón, busquen en la historia y van a encontrar. Tuvo un papel muy poco significativo realmente en la historia de los gobernantes peruanos. Disculpen. Leguía tuvo
que enfrentar problemas limítrofes con Brasil, Colombia, Ecuador, con Chile, ¿no? Que al final se firmó un tratado, pero muy complicado, muy entreguista, fue denunciado por entreguista del tratado, ¿no? Eh, en su segundo mandato, Leguía firma el tratado con Colombia, el tratado con Brasil, el tratado con Bolivia, firma un acta de negociación con Chile. Todavía Chile tenía bajo su dominio las Arica, Tarapacá y Tacna. No habían regresado al Perú después de la guerra de 1879, la guerra del Pacífico. Eh, Leguía enfrentó mucha convulsión política también porque el hermano de Nicolás de Piérola le hizo una revolución, una revuelta, acompañado luego de los hijos de Nicolás de Piérola que tenían intención de retomar el poder. Pero en realidad, si tú lees todas las obras de Leguía, son obras que dices, wow, ¿cuánto hizo realmente? Bueno, había una bonanza económica. Lamentablemente, Leguía tenía como pensamiento hacer del Perú el anexo de Norteamérica por la bonanza económica que tenían ellos. La hija de él fue casada con un banquero inglés y muchas de las asesorías económicas las recibía justamente por esta línea, ¿no? Eh, Cuando Leguía le hacen una revolución en el Perú, lo quieren obligar a firmar un acta de renuncia, ¿no? Y esta acta de renuncia no la llega a firmar porque se pone fuerte, ¿no? Y eso lo toma como el Día del Carácter. A nivel nacional se celebraba el Día del Carácter. Y muchos, gente de campo, mucha gente de Ande, que se vio beneficiada por Leguía, por las obras populistas que hacía, lo recordaban con mucho cariño, con mucho cariño. Habían monumentos de Leguía en todo el Perú, en todo el Perú. En Lima, la avenida Augusto de Leguía, el Parque de Leguía, el nombre de la mamá de Leguía, el nombre del papá de Leguía, el nombre de los hijos de Leguía. Había monumentos innumerables. Cuando Sánchez Cerro le da un golpe de Estado a Leguía y lo saca del poder, se encargan también de destruir muchas de estas evidencias de lo que Leguía había construido, había hecho, ¿no? Lamentablemente, toda persona que se enquiste en un poder bajo una dictadura termina siendo enemigo del pueblo, porque por el hecho de querer perpetrarse en el poder comienza a atropellar derechos. Fujimori le pasó lo mismo. Su primer gobierno populista, con algunas buenas acciones, económicamente el Perú salió de ese marasmo que nos dejó Alan García en su primer gobierno, porque el segundo gobierno de Alan García tuvimos un crecimiento muy bueno, pero Fujimori arregló esa situación reconectándonos con la economía internacional. Lamentablemente la ambición de poder y la mala asesoría de política lo llevó a ser un dictador más. Puede haber hecho muchas cosas buenas con la mano derecha, pero se encargó de borrarlas con la mano izquierda. Entonces a Leguía le pasó lo mismo, ¿no? En su epitafio, bueno, Leguía es tomado preso, lo embarcan, a Leguía lo embarcan en el bergantín Miguel Grau hacia Panamá, cuando termina su gobierno, después del oncenio. Sánchez Cerro le hace una revolución en Arequipa. Por eso que Arequipa se considera la tierra de las revoluciones, ¿no? Hace una revolución en Arequipa para derrocar a Leguía. Y a Leguía lo embarcan en un bergantín llamado Miguel Grau hacia Panamá, hacia desterrarlo a Leguía, como después de su primer gobierno, que luego regresó y siguió gobernando. Pero Sánchez Cerro impidió que ese barco continuara, lo hicieron regresar. Lo internaron en el Panóptico de Lima. El Panóptico de Lima, ustedes conocen el centro de Lima, el centro cívico, el edificio de 35 pisos, frente al Palacio de Justicia, entre el Hotel Sheraton. El sótano de lo que es ese edificio, bueno, no era edificio, era una casona antigua. El sótano de ese edificio era el Panóptico, era la cárcel, la penitenciaría de Lima. Y ahí fue encerrado Augusto de Leguía. La única ventana que tenía de acceso fue tapiada. Uno de sus hijos voluntariamente decidió encerrarse con él para cuidarlo porque ya estaba en sus últimos días. Y ahí se enferma de neumonía, se enferma de próstata. La pasó muy mal y lo llevan de emergencia al Hospital Naval donde finalmente muere, ¿no? En su epitafio
Fue enterrado en el cementerio Baquijano y Carrillo del Callao y luego fue trasladado al cementerio Presbítero Matías Maestro en el centro de Lima. En su epitafio, él escribe: perdono de corazón a mis enemigos y a mis últimos pensamientos los dedico a mis hijos. O sea, él murió consciente de que había hecho muchas cosas buenas en el Perú. Pero realmente, si tú lees las obras de Leguía, muchas obras, la creación del Banco Central de Reserva, la creación de muchas instituciones. Lima fue la ciudad más moderna de Latinoamérica, apreciada por muchas personas y vista desde el extranjero como el ícono de la modernidad en América. ¿Qué pasó después de Leguía? Ya ustedes saben la historia. Entonces, bueno, vamos a hablar de Leguía, del gobierno de Leguía, vamos a hablar de la fiebre amarilla. Yo me he centrado un poquito en historia porque siempre es bueno, ¿no? Vamos a ver la fiebre amarilla en la época de Leguía. ¿Quién fue Leguía? ¿En qué momento gobernó? ¿Qué hizo Leguía? Y no estamos centrando al tema importante. Bueno, ahora sí, ya ustedes saben, Leguía gobernó eh, desde 1908 hasta 1912 y luego de 1919 a 1930, que es la parte del oncenio. Tuvo dos gobiernos. Entonces, ¿pero qué pasó en ese momento con respecto al tratamiento? Yo le voy a adjuntar los documentos que la web ha mandado el Ministerio de Educación desde el programa Yo Aprendo en Casa. Son documentos importantes que los tienen que leer para que luego completen sus actividades. Vamos a ver, yo lo he convertido, eso que ha mandado el Ministerio de Educación en la web, porque no hay programa de televisión, no ha salido en la televisión. Lo que ha mandado el Ministerio de Educación a través de la web, yo lo he dosificado y aquí está, simplemente para poderles explicar un poquito mejor cómo se da esta situación del tema. La pregunta es, semana 27, quinto de secundaria, ¿cómo hemos respondido como Estado al problema de la salud pública? ¿No? Hay dos actividades, la que hoy día vamos a trabajar y la que vamos a trabajar el día sábado. Ustedes el día sábado me entregan la actividad primera que vamos a hacer, que tiene que ver con examinamos las políticas de salud pública durante el oncenio de Leguía. Eso lo van a hacer leyendo los documentos que la web del Ministerio ha mandado. Y el día sábado, en un Zoom que vamos a hacer, vamos a desarrollar el tema, reflexionamos sobre cómo venimos afrontando como Estado el problema de salud pública, relacionándolo con la actualidad. El tema es, examinamos las políticas de salud pública durante el oncenio de Leguía. La competencia y las capacidades es construir interpretaciones históricas. A partir de los documentos que ustedes van a leer, a partir de la información que les voy a brindar, van a construir interpretaciones históricas. Y las capacidades son, interpreta críticamente fuentes diversas, que se las vamos a mandar, comprenden el tiempo histórico, por eso que yo les he hablado en un preámbulo, qué escenario se daba en ese momento. Y luego ya ustedes van a poder argumentar y explicar el proceso histórico, ¿no? El propósito es que entiendan la importancia de la salud pública y cómo se dio esta a través del tiempo y cómo estamos viviendo ahora esta situación que es muy parecida. Ahí tienen una foto que la web no la pone, la pongo yo para que más o menos tengan en cuenta. Este es el presidente Leguía, ¿ya? Aquí están sus ministros, ¿no? Está yendo a inaugurar una de las obras públicas. Si ustedes ven algunos de esos edificios que tienen por acá, son un poco reconocidos, ¿no? En el centro de Lima. Bueno, ¿cuáles son las situaciones? Dice, ¿qué haremos? La web no dice, ¿no? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Dice la web. Situaciones como las que venimos atravesando a raíz de la proliferación del COVID-19 nos revela lo vulnerable de la salud pública en nuestro país. Nos conduce a reflexionar. ¿Por qué es vulnerable nuestra salud pública, la política de salud pública en nuestro país? Perdón. Eh, Aquí les voy a sacar esto para que, perdón. Ya. Dice la pregunta, ¿no? Aquí está. ¿Por qué es vulnerable nuestra salud pública? Nuestras conversaciones diarias y la lectura o escucha de diversas fuentes nos informan sobre las distintas respuestas asociadas a las políticas de Estado, condiciones de higiene,
sistemas de saneamiento, prácticas de prevención de enfermedades, situación económica de las familias, entre otros. Esas condiciones no nos han permitido afrontar con éxito las consecuencias que traen consigo las enfermedades. Ante ello, reflexionaremos sobre cómo ha sido la respuesta del gobierno ante problemas de salud pública, qué hemos aportado como ciudadanos, de qué manera nosotros estamos aportando. En estas 2 semanas, en tu rol de investigador social, el propósito es reflexionar sobre los logros y aspectos para mejorar que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos y el gobierno para seguir haciendo frente al problema de la pandemia, el COVID-19 o SARS-CoV-2. Para ello, analizaremos cuáles fueron los factores más influyentes en los logros y los resultados desfavorables, las políticas de gobierno de Leguía ante el problema de salud pública acontecido entre los años 1919 y 1930. Mucha gente murió en el Perú durante este tiempo de la fiebre amarilla. Evaluaremos los distintos factores e identificaremos las diferencias y semejanzas en relación al gobierno de Leguía. Vamos a comparar lo que pasó con Leguía y lo que está pasando ahora en este gobierno. En la primera actividad, como ya les dije, van a examinar las políticas de salud durante los años de guía. Y en la segunda actividad, el reto como investigador será responder a la pregunta: ¿cuál o cuáles fueron los factores más influyentes en los logros y resultados desfavorables de las políticas de gobierno de Gustavo Leguía frente al problema de salud en el periodo de su gobierno? Entonces, la primera actividad, ¿no?, de examinar dice: en el contexto de la pandemia del COVID-19, también llamado el SARS-CoV-2, es comprender lo que ha cambiado y lo que se ha mantenido en nuestra salud pública. Implica analizar, ojo, analizar, leer y sacar un análisis sobre las políticas implementadas por nuestros gobiernos para preservar la salud de la población, incluso desde el siglo XX, los años 1900, ante amenazas como la peste bubónica, y en 1904, en el primer gobierno de José Pardo, el regreso de la fiebre amarilla. En 1919, durante el gobierno de Leguía, o el cólera, iniciado en 1991 durante el gobierno de Fujimori, entre otras. Al acercarse nuestro bicentenario, 200 años desde que San Martín logró la independencia del Perú, y reflexionando sobre los logros y resultados desfavorables de las políticas de los gobiernos del siglo XX, vemos que han sido la suma de varios factores en el caso del gobierno de Leguía. ¿Qué factor o factores consideras que fueron los más influyentes? Para eso tienes que leer los documentos que estamos enviando. Para identificarlos y asumir una postura, es necesario examinar las políticas de salud pública de dicho gobierno. ¿En qué se basaron dichas políticas y cuáles fueron sus principales retos? Fíjense, este es un gráfico de aquellos años con respecto a la peste, ¿no?, y a lo que pasaba el Perú en esos momentos. Dice: infórmate y reflexiona. Ahora revisa el recurso 1. Los documentos que le estoy mandando tienen que ver con recurso 1, recurso 2, recurso 3, recurso 4, que los tienen que leer. Revisa el recurso 1, que ya te lo he enviado al WhatsApp, sobre las políticas de salud pública y el oncenio de Leguía. Responde, dice: ¿cómo hemos respondido como Estado al problema de la salud pública? Después de leer el documento, respondes eso. A partir de lo leído, escuchado, reflexiona: ¿cómo me servirá el aporte de estas fuentes para afrontar mi reto? ¿Ah? ¿Cómo debo ir organizando mis ideas? El reto será que construyas tú, en base a lo que has aprendido, lo que has leído, un análisis, una reflexión, una opinión, un argumento acerca de tu postura personal, ¿no? Tu posición. Yo lo voy a explicar luego. Entonces, según la fuente A, la primera fuente, la peste bubónica y las políticas de salud del gobierno de Leguía, ¿cuáles fueron las principales medidas adoptadas? Ahí en la lectura está. Lo que tienes que hacer es leer para responder estas preguntas. ¿Ah? Fíjense que muchas preguntas no es sacar y pegar, es leer e interpretar. Por eso la competencia es interpreta fuentes históricas. Según la fuente B, un estadounidense en el Perú, respecto a las medidas del gobierno de Leguía ante la fiebre amarilla, responde: ¿cuáles son las medidas de salud adoptadas por el gobierno actual ante la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19? ¿En qué coincide lo que menciona la fuente B con tu respuesta respecto a las medidas adoptadas por ambos gobiernos ante las emergencias sanitarias? ¿Qué cambios encuentras en las medidas adoptadas por el gobierno actual respecto a lo realizado en el gobierno de Leguía? Según la fuente C,
celebración del centenario de la independencia y obras públicas responde: ¿qué motivó las medidas sanitarias implementadas por Leguía? ¿Qué hizo que Leguía construya hospitales? ¿Cuáles son las motivaciones para el mejoramiento de nuestras instalaciones sanitarias como agua, desagüe, hospitales y equipamiento médico en la actualidad? Hemos visto que aquí ha habido una gran deficiencia. El Estado ¿cómo es posible que hayamos tenido un crecimiento económico que hemos llegado hasta el 7% del Producto Bruto Interno hace años antes de Ollantumala, y ese dinero no se haya invertido en salud pública, en educación? Hay dos cosas en economía, ¿no? Crecimiento económico y desarrollo económico. Si un país crece económicamente, se debe desarrollar paralelamente al crecimiento. Pero acá ha pasado esto. El Perú ha crecido económicamente para beneficio de muchos interesados, pero el desarrollo se ha estancado. O sea, el crecimiento, el dinero de lo que crecimos, no se invirtió en la salud pública, ni en la educación, ni en nada. Y por eso es ese desbalance. Cuando entra este gobierno y se enfrenta a esta crisis sanitaria, obviamente, si habíamos crecido y no se desarrolló, ahora hemos decrecido. Fíjense que este año se proyecta que vamos a crecer, no vamos a crecer económicamente, el Producto Bruto Interno está bajo cero. Y ya lo escuchamos al presidente Vizcarra que el 2023 recién vamos a recuperar el nivel para estar ahí, en cero, ni siquiera bajo cero, en cero recién. Entonces, ustedes se imaginan cuánto nos va a costar crecer, y eso va a depender de a quién eligamos como gobernante. Ya saben, los que ofrecen cosas populistas no son buenos gobernantes. Así que ustedes ya dentro de poquito van a tener, muchos están cumpliendo 18 años, algunos ya lo tienen. Miren bien para votar, no se dejen guiar por las caras bonitas o te voy a construir algo, te voy a regalar algo, no. Piensen cuáles son las políticas que van a implementar, qué beneficio va a traer, cómo van a enfrentar el problema de la economía, cómo van a atender a las clases bajas, a la microempresa. La empresa grande es muy importante porque da trabajo, pero la mayor cantidad, el 70% de la economía en el Perú es informal, es microempresa. A ellos, ¿cómo se les va a apoyar? Y hemos visto cómo cierran tiendas, bodegas, le quitan mercadería al ambulante. Y a los grandes empresarios que deben millones al Estado, bien gracias, al contrario, los felicitan. Eso tiene que cambiar para que haya una equidad, ¿no?, en el desarrollo social. Entonces, según la fuente C, celebración del centenario de independencia y obras públicas responde: ¿qué motivó las medidas sanitarias implementadas por Leguía? ¿Cuáles son las motivaciones para el mejoramiento de nuestras instalaciones? Ya lo leí. Entonces, leen la fuente, desarrollan estas preguntas, por favor. Según la fuente D, respecto a la ley 4126 y los programas de saneamiento en el gobierno de Leguía, responde: ¿qué logros y limitaciones tuvo la política de agua y saneamiento implementada por el gobierno de Leguía? Oiga, como le dije, el Perú era la patria nueva, vista con muy buenos ojos por todo el mundo. Y entonces las obras de saneamiento en Lima fueron muy importantes y comenzaron a tener agua en las casas. Ya no eran canaletas de regadío, eran aguas tratadas, etcétera, ¿no? Reflexiona en tu localidad. ¿Qué factores crees que influyen en los logros, resultados desfavorables o retrasos en las políticas de agua y saneamiento en tu localidad? Ve pensando cómo utilizarás tus ideas para dar respuesta a la pregunta de tu reto. Y según la fuente E, Dirección de Salubridad y Salud Pública responde: ¿qué posibilidades y limitaciones tuvo la salud pública en el país a raíz del cambio de Dirección General de Salubridad durante el gobierno de Leguía? ¿Cómo dichas decisiones y acciones impactan en la política de la salud pública? Una población que recibe buen tratamiento en la salud, buenas obras de saneamiento de agua, eh, eh, alcantarillado, luz eléctrica, obviamente vas a tener poblaciones que se van a poder desarrollar muy bien. Y acá viene la segunda actividad y se reflexionamos sobre cómo venimos afrontando como Estado el problema de la salud pública. Aquí nos vamos a quedar, y esta actividad 2 la vamos a hacer el día sábado, en el Zoom que vamos a hacer. Yo les voy a mandar la invitación al Zoom para que se conecten el día sábado. Los que no pueden acceder al Zoom, voy a grabar el Zoom del sábado y lo voy a colgar para que puedan hacer el seguimiento y puedan ver. Pero el Zoom, ¿por qué es importante para mí? Para evaluarlos, para ver cómo hicieron la tarea que estamos dejando. Esta tarea que hemos dejado de la primera actividad de respuestas y preguntas,
para el día sábado quiero que esté listo. Previamente me la envían para revisarla y el día sábado vamos a analizar qué respondieron y vamos a conversar un poco en el Zoom. ¿Entendido? Entonces, acá nos quedamos y esta segunda parte la vamos a tratar el día sábado, que es con respecto a el uso del recurso 2, recurso 3, que están disponibles y adjuntos en el WhatsApp que les voy a mandar. ¿Ya? Eh, Esto tiene que ver con el reto mayor, que es escribe tu postura y 5 posibles premisas ante la pregunta. Tu postura. ¿De dónde sacas tu postura? ¿Has leído los recursos? ¿Has escuchado al profesor? Hemos hablado el día sábado, vamos a complementar el tema y a partir de toda esa información construye tu postura, tu opinión personal y vamos a dar las pautas y los criterios de cómo se va a evaluar esa construcción. Este trabajo que les estoy pidiendo es muy importante para mí, quizás es más importante de aquellos otros trabajos que ya han sido evaluados. Pero acá estamos viendo que hay varias fuentes que analizar. Yo sé que hay trabajo, pero fíjense, muchas fuentes que están viendo ahora les va a servir para completar las tareas de los otros cursos, de comunicación, de CT, de religión, de matemática también, porque matemática piden estadística. Ya, aquí tienes en los recursos muchos elementos que te van a servir para completar esas tareas de esos temas, porque estamos hablando del mismo tema, salud pública. ¿Ya? Listo, entonces aquí nos quedamos. Yo les voy a mandar este videito también al WhatsApp y también les voy a mandar un link de YouTube porque lo voy a colocar en YouTube, aquellos que no tienen acceso. Y el profesor Herman lo va a colgar en el Face del colegio para aquellos que ya, por último, no pueden acceder ni al YouTube. Entonces, no hay, no hay mayor complicación que hacer la tarea. Eh, yo les contaba, yo les contaba un dato importante, ¿no? Con respecto a la guerra con Chile de 1879 y cómo en el Perú se venía viviendo en la época de Guía el tratamiento de que Chile esté bajo el poder de Tacna, Arica y Antofagasta. Ustedes saben que se convocó un plebiscito para decidir luego si Tacna y Arica se quedaban con Chile o pasaban al Perú. Bueno, Arica decidió quedarse con Chile. ¿Pero por qué decidió? Porque los chilenos mandaron mucha gente del sur de Chile, del centro de Chile, a vivir en Arica. Les ofrecían casa, terreno, sueldo para poblar Arica. Para que al momento del plebiscito, obviamente, si eran chilenos, decían que se quedaban en Chile. Con Tacna no pasó lo mismo. Es más, Tacna no habían hombres. ¿Saben por qué? Como estaba bajo el dominio de Chile, Tacna, todos los hombres de 18 años tenían que hacer servicio militar en el ejército chileno. Y los peruanos tacneños decían, soy peruano, voy a hacer servicio en el ejército chileno, ni loco, me voy a Arequipa. Y se fueron muchos a vivir a Arequipa. Por eso que cuando se hace el paseo de la bandera en Tacna, está agarrado por puras mujeres, porque fue la bandera más grande que se construyó y se paseó en Tacna, por eso le llaman a Tacna la ciudad heroica. Fíjense, en el gobierno de Leguía, en el gobierno del presidente Guillermo Billingur, se mandó a construir la cripta de los héroes que está en el cementerio presbítero Matías Maestro. Cuando se estaba construyendo, el canciller chileno mandó un laurel de bronce para homenajear a los héroes peruanos caídos. Entonces, el gobierno de Billingur contestó muy rápidamente a la embajada diciendo que le pareció una ofensa que mientras mandaban una ofrenda para acompañarnos en el dolor por la muerte de los héroes peruanos caídos en la guerra con Chile, en Tacna y en Arica, los peruanos estaban siendo maltratados por los chilenos. Esto generó una ofensa y Perú rompe definitivamente relaciones con Chile en esta época, ¿no? Parte, hechos históricos que a veces son bonitos contarlos, ¿no? Eh, para que lo tengan en cuenta, porque muchos dicen la historia no sirve, no, sí sirve mucho. Chicos, nos vemos el día sábado. Les voy a mandar el link para que puedan entrar al Zoom y en una conversación face to face, como les gusta hablar a ustedes, cara a cara, podamos completar esta tareita que les he dejado. Por favor, cumplan la tarea. Solamente me están entrando de 30 alumnos, me están entrando 6, a veces 8 y en algunos casos hasta 4 a ver las actividades que estamos dejando. Y es preocupante.
Su directora, la profesora Marta Mantilla, me ha pedido que convoque una reunión con los padres de familia. Por favor, hagamos un esfuerzo por completar las actividades. Fíjense que tienen la oportunidad de hacerlo en su casa, acompañados de sus padres. No desaprovechen la oportunidad. Y muchos ya se han inscrito al link que el ministerio ha mandado para que los puedan apoyar para que tengan una carrera técnica o profesional. Van a brindar becas. No desaprovechen esta oportunidad. ¿Listo? Nos vemos, cuídense.